con los hermanos de la comunidad. Un martes más con la comunidad María de Pentecostés, y que a partir de esta hora en la prédica salimos al aire también bajo dos redes, ¿no? Una red interna y otra que es la red social, y los invitamos a todos a participar de este momento, que es un momento que es el encuentro verdaderamente con el Señor en su palabra. Ya hemos tenido un encuentro en las oraciones, pero hoy día queremos tener una palabra, creo que a todos nos hace falta en nuestra vida, que es el poder de la fe. Y el Señor, semana a semana, día a día, viene hablándonos porque realmente nos ama y Él quiere que verdaderamente nosotros estemos unidos a Él. Él quiere que verdaderamente confiemos en Él. Ya en las veces anteriores el Señor nos ha venido hablando verdaderamente de qué cosa es lo que quiere que nosotros hagamos. Sobre todas las cosas, obediencia y confianza, que lo tomamos la semana pasada, y esta semana nos va a hablar nuevamente de la fe. Es una fe, a veces, como yo me acuerdo que un padre que vino de Colombia nos decía, muchas veces hay una fe barata. ¿Por qué, padre? Claro, pues salen a veces de adorar a Dios, salen de un culto, salen de alabarle tanto al Señor, y por ahí en la esquina se encuentra una persona que dice, te leo las manos, te leo las cartas, te leo tu futuro, y caemos nuevamente en el ocultismo. Y nuestra fe no es una fe en Dios, sino es una fe barata, ¿no? Es una fe donde no tenemos la confianza en Dios, como no tenemos las bases cimentadas. Miren, yo les quiero decir algo. Para entrar verdaderamente a hablar de la fe, y queremos un poco ilustrarnos, veamos a nuestros profetas, veamos a nuestros ancestros, veamos a nuestros primeros padres, ¿no? En la fe. El primer padre en la fe podemos tomarlo a Abraham. O sea, ¿qué les puedo decir? La fe es para los locos y la fe es para hacer ridículos. Porque cuando hablamos de fe, es algo que a veces dentro de nuestro alcance no se puede hacer, no está en nuestras manos, que a veces vemos algo imposible. Pero cuando hay fe en el Señor, entonces glorificamos a Dios cumpliendo en obediencia y cumpliendo, amándole al Señor, cumpliendo aquella promesa de Dios que enviará su Espíritu Santo para reconocer a través de la fe que hay poder en el nombre de Dios. Entonces, decía que miremos a Abraham. Abraham es la locura de la fe. Abraham, ¿a dónde te vas, Abraham? Voy en este camino. ¿Pero a dónde te vas? Voy a la tierra prometida. ¿Y a dónde queda? No sé. Pero si no sabes por qué vas ahí a la tierra prometida, es que Dios me ha dicho que vaya por este camino, que vaya en esta recta, que vaya en este sentido, y que me voy a la tierra prometida. Padre de la fe. Aquel padre de la fe pasaba los 90 años, dice la palabra de Dios, 90 para los 100 años, y el Señor le anuncia que va a tener un hijo de él, un hijo de él. Entonces, imagínate, a esa edad nos miramos en el espejo y no la vamos a creer, pero Abraham creyó que iba a tener un hijo. Entonces, la fe está ahí. La fe va mucho más allá de lo que tú puedas razonar. Entonces nosotros cuando vamos a hacer algo, dice, tienes que razonar bien antes de hacerlo. Razona, piensa bonito. Pero en las cosas de Dios, ni siquiera hay que pensar las cosas de Dios, sino que hay que actuar en el nombre de Dios. Y de ahí vamos a ver cuál es un perfil para la fe. Pero la palabra que nos daba el Señor para esta noche, ¿no? Empezando, es Marcos 11:20. Escucha lo que dice. Mira, yo creo que después de que salgas de esta predicación por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, yo creo que no le vas a tener miedo al mundo. Yo creo
que lo que en tu corazón anhelas, siempre cuando sea voluntad de Dios, lo vas a tener. Vamos a escuchar, vamos a empezar con Marcos 11:24 y vamos a ver cuán frágiles hemos caminado el mundo. Vamos a ver cuánta duda hemos, cuando nosotros decimos, ¿tienes fe? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. Y sacamos el pecho, no, yo soy servidor, yo predico, yo evangelizo, yo me voy a la misa, yo voy a hacer... No, vamos a ver qué débil estaba nuestra fe. Y cuando nosotros hemos dicho creer en Dios, es cuando a veces más dudamos de Dios. Pero vamos a ver, yo hablo por otros, no por ustedes, ¿ya? Vamos a ver, dice Marcos 11:24, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, por eso yo les digo, está hablando Jesús el Señor, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Yo creo que hay un verbo, ¿no?, que conjuga, ¿no?, la fe con el perdón. Entonces, yo no puedo estar aplastándole el pescuezo a mi hermano, ¿no?, y estar pidiendo algo en fe. Tiene que haber una relación de amor conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pero ¿cómo empieza la palabra de Dios para esta noche? Dice, todo lo que pidan. ¿Qué significa todo? Es todo. Nada te lo puede negar. Todo lo que pidan en la oración, crean. ¿Cuál es el segundo fundamento? Creer. Crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie a orar, perdonen a quien le han ofendido. Mira, en base a esto, ¿no?, yo te digo que si tú creyeras solamente este solo versículo de toda la Biblia, yo te estoy hablando de toda la palabra de Dios, que para veces cuando empezamos el camino de Dios, qué pesado se nos hace leer esta palabra de Dios, ¿no? Pensamos que es pesado, que es fastidioso, ¿no?, que es aburrido. Es que el Espíritu de Dios no está en nosotros moviéndose, se está moviendo otro espíritu. Entonces, cuando nosotros comenzamos así en estas asambleas a abrirle el corazón a Dios, le estamos dando entrada al Espíritu para que limpie todas aquellas oscuridades que en nuestra vida, todas esas dudas, falta de fe, quejas, calumnias, mentiras, ¿no?, obcecaciones, tantas cosas que a veces nos obsesionamos en la vida y no escuchamos a Dios. Pero escuchemos hoy día, ¿no?, sobre lo que nos ha dicho en la entrada del Señor. Todo, váyanse con esa palabra, todo lo que pidan, todo lo que pidan. Después sale el reglamento, ya vamos a escuchar toda esta prédica para ver cómo Dios nos va alineando. Cuando Él dice todo, es todo lo que está en voluntad de Dios, pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué fundamentos en la fe? Bueno, el Señor ponía 3 palabras, ¿no?, en Hebreo, Romanos y Primera de Juan. Vamos a ver qué dice Hebreos. En Hebreos es una de las definiciones más perfectas de lo que puede ser la fe. Cuando nosotros queremos encontrar la definición así, la más exacta de lo que es la fe, podemos recurrir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. O sea, abres la Biblia, buscas Hebreo, capítulo 11, y ni para que sigas. En el primer versículo te quedas. Ahí dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Qué cosa es la fe? Es aferrarse a lo que se espera. Entonces, la fe es cuando yo deseo algo, pido algo en el nombre de Dios, camino en el nombre de Dios, mi confianza está en que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, eso va a venir. Entonces, aquí está mi hermana María. Mi hermana es una mujer de fe y nos enseña, porque ella la habían sacado de su trabajo y ya estaba pasando tanto el tiempo y pasaba con su esposo y su hijo. Le dice, mira hijo César, a su esposo, en el 5º piso, ahí voy a volver a trabajar del Banco de la Nación. Ahí voy a volver. Y se rieron. Es que eso es así. La fe es hacer ridículos. La fe es aferrarse a lo que tú esperas. ¿Qué esperabas? Trabajar en ese 5º piso. Ahí, hermanos, al final, resolución y tanta cosa, pasó a los días el tiempo,
en el mismo lugar donde había señalado, ahí fue. Entonces, ¿qué podemos decir de la fe? Que la fe es aferrarse a lo que esperas, lo que tú esperas, pero si, hermano, volverás, uy, ojalá, habrá fe. Ese ojalá es, como dice Santiago, son como las olas del mar que van y vienen. Esas personas no pueden esperar nada del Señor, dice la palabra de Dios. Pero vamos avanzando. Mira, la fe es aferrarme a lo que se espera. Es la certeza, o sea, yo estoy convencido. Abraham, vas a tener un hijo. Yo estoy convencido que voy a tener un hijo. Pero él se miraba y de él no iba a salir un hijo. ¿Por qué? Porque era demasiada edad, estaba avanzado, ya era un viejito. Todo estaba congelado ya. Entonces, como que, pero ¿qué es el Señor el que le da ese poder para tener los hijos? O sea, la autoridad de los hijos las envía el Señor. Mira, en el segundo, Romanos 8:25, de aquí vamos a sacar el fundamento de la fe. Y con eso te vas a ir convencido de que cuando hay algo que tienes que pedirle a Dios y lo crees, dice, esperemos pues sin ver y lo tendremos, si nos mantenemos firmes. ¿Qué cosa decir firmes? Es la certeza, lo que nos hablaba en el capítulo anterior. Es lo que no puedes ver, pero te mantienes firme. Es la esperanza. Cuando yo espero, tengo esperanza de lo que he pedido a Dios va a llegar. Vamos a seguir. En Primera de Juan 5:14, ¿qué dice? Con Dios tenemos la certeza, nuevamente habla de certeza, con Dios tenemos la certeza de que si le pedimos algo, aquí viene, escuchen, aquí viene el tip, lo que es fundamental para que se cumpla lo que tú has pedido. Entonces dice, con Dios tenemos la certeza de que si le pedimos algo, aquí viene, conforme a su voluntad, aquí está la clave, conforme a su voluntad nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, como que estas tres palabras, Hebreos 11:1, Romanos 8:25 y 1 de Juan 5:14, estas tres palabras están enlazadas como los fundamentos de la fe. ¿Y a dónde está el fundamento? Primero, dice, aferrarte a lo que espera, o sea, lo que yo pido y espero, eso voy a recibir. Lo que yo espero. Entonces, pero digo, ojalá, hoy no sé, ya que si me sale sería. Entonces, no hay confianza en lo que tú estás pidiendo, no tienes confianza en Dios. Y a esas personas le dice, ¿crees en Dios? Claro, pues hermano, yo creo. Cuidado que Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan ante el nombre de Dios. Nosotros no somos demonios, nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no solamente creen, sino que le creen a Dios y confían en su fidelidad. Hermanos, entonces, la primera es aferrarme a lo que espero, es la esperanza. La segunda es de tú no puedes ver. En el momento, yo siempre recuerdo este testimonio de mi hermano Raúl, ¿no? Raúl Chapoñán decía, a ver Raúl, el testimonio que has dado, porque no tenía trabajo, el testimonio que has dado es que ya tienes trabajo. Sí, ¿a dónde estás trabajando? No, pero todavía no lo he recibido. Pero, entonces, ¿cómo has dado testimonio? Es que yo lo creo en fe, que el Señor ya me lo ha dado. Hermanos, en menos de una semana lo llaman al trabajo que él había postulado y recibió. ¿Por qué? Porque él testimonió que el trabajo ya lo había recibido. Entonces, ¿qué se estaba cumpliendo acá? A lo que tú esperas. Él esperó que recibía y lo recibió. ¿Qué más esperó? ¿Que lo vio el trabajo? No, pero él creyó. ¿Qué más? Se mantuvo firme en esa promesa que hace Dios, se mantuvo firme en fe. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios, certeza conforme a la voluntad de Dios. Señor, ese trabajo yo lo necesito para mi hogar. Entonces, cuando nosotros pedimos algo y que Dios ve que verdaderamente es para cosas buenas,
para orar, dice la palabra de Dios, aún recibir tú y para compartir con los demás. Miren, este es el fundamento de la fe. Entonces, si nosotros ahora vamos a regresar a lo que verdaderamente fue el mensaje, dice, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, y el evangelista San Juan, en la primera carta, nos dice, momentito, todo, pero conforme a la voluntad de Dios. Yo no le puedo decir, Señor, que todas las semanas me saque la tinga, lo pido en el nombre de Jesús. Imagínate, eso sería una locura, pero locura que no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no te puede dar? El Señor no solamente te puede dar, como decir, el beneficio de una tinga, en un trabajo, en lo que quieras, sino te puede dar 1000. Pero si nuestro corazón no está preparado para administrar las cosas de Dios, Dios trabajará en tu corazón hasta que tú dócilmente creas que el Señor organiza tu vida, administra tu vida, cuando verdaderamente le has declarado tu Señor a Dios. Yo les decía, a muchos les agrada que Jesús sea su Salvador, pero no les agrada que Él sea su Señor. Que me salve, que me sane, que me libere, que me dé, le pides todo, pero no lo has declarado como tu Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos a Jesús como nuestro Señor, entonces Él verdaderamente es el que administra nuestra vida con su Espíritu Santo. Vamos a seguir en el capítulo, ¿cómo me agrada esta palabra, hermano? Juan 15:7. En esta palabra, mira, yo creo que esta palabra es definitiva para que tú puedas conseguir todo lo que quieres de Dios. Todo, absolutamente todo. Esta sí barre con todo. Escucha lo que dice. Juan 15:7. Mientras ustedes permanezcan en mí, está hablando Jesús el Señor, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra del Señor. Está diciéndote el Señor, pide lo que quieras, pero nos da nuevamente una condición. ¿Cuál es la condición? Permanezcan en mí. Permanecer en el Señor. O sea, ¿qué significa permanecer en el Señor? Es permanecer en la gracia, es permanecer en su camino, no salirnos del camino de Dios. Miren, el ciego que estaba en el camino, no estaba dentro del camino, sino estaba al borde. ¿Por qué? Porque estaba para acá y estaba para allá. Muchas veces nuestra vida está así, no coqueteamos con Dios y coqueteamos con el demonio. Entonces, eso no es de Dios, eso no es agradable a Dios. San Pablo nos dice, no puedes vivir de dos altares, del altar de Dios y del altar de los demonios. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas bien claras. Entonces, cuando Dios comienza a ordenar nuestra vida, no nos agrada. ¿Por qué? Porque queremos pedirle así a Dios que nos dé irnos. No. El Señor nos da unos lineamientos, no es porque quiere Él que le obedezcas, sino porque es lo mejor que a ti te conviene cuando le obedeces a Dios. Mira, dice, mientras ustedes permanezcan en mí, primero, y mis palabras permanezcan en ustedes, segundo, pidan lo que quieran, tercero, y lo conseguirán, cuarto. O sea, hay 4 puntos en este versículo que nosotros podemos tener tanto como pedimos o tanto como queremos. Pero ¿cuál es la condición del Señor? Dice, permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Entonces, ¿cómo va a permanecer Jesús en mí? ¿Y cómo va a permanecer sus palabras si ni siquiera conozco la Biblia? Si ni siquiera la abro la Biblia. Y a veces nos compramos esas Biblias tan grandes y tan bonitas que las ponemos en nuestra casa, en nuestra sala, y todos vienen y se admiran, qué linda tu Biblia. Pero ¿cuánto has escuchado la voz de Dios? ¿Cuánto le has escuchado al Señor? Entonces, el Señor nos pide, no, mis palabras permanezcan en ustedes, y así pidan lo que quieran y lo conseguirán. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos de Dios por la fe, por la obediencia, no por la confianza en Dios? Dice Jesús, en esas circunstancias, mi Padre es glorificado cuando ustedes producen frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Entonces, para ser un discípulo de Jesús, primero tenemos que hacer ¿qué? Confiar, creer y seguirle al Señor.
Yo no puedo estar en otro camino y pedirle al Señor, porque no estoy en su camino. Entonces, si estoy en otro camino, voy a estar en oscuridad. No voy a estar en la luz que es Cristo Jesús. No voy a caminar conforme a esa bendición que hablábamos la semana pasada, sino voy a caminar en un camino distinto. Mira que yo te he dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la vida o la muerte, escoge, elige, dice el Señor. Entonces, como que Dios no se mete. Y hay una palabra que es bien fuerte que dice, tú recibirás lo que has elegido, punto. Y punto. O sea, Dios es claro. Dios no está en medias tintas ni se va por las bandas. Dios es directo y nos habla directo. O estás conmigo, dice el Señor, más te valiera ser frío o caliente, porque tibio te vomito. Es que si eres del Señor, tienes que ser de Él. Y si eres del demonio, pues sé del demonio. Pero si eres de Cristo, pues sé de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros comienzan los fundamentos de la fe, cuando el Señor nos comienza a alinear y comienza a decir, ¿no? Cuando el Señor comienza a hablarnos conforme a mi voluntad, y cuando vemos que la voluntad de Dios es esto, este camino, entonces como que no nos agrada cuando nos exhortan. Es que somos a veces un poco vanidosos, ¿no? Nos gusta que nos estén halagando por todo, ¿no? Qué bonito, qué bien que hablaste, qué bueno que te vestiste, qué bonito tu peinado, qué bonitos zapatos. Nos gusta, o sea, estamos llenos a veces de la vanidad, estamos llenos de orgullo, estamos llenos de soberbia. Miramos por el hombro, creemos que somos superiores y que todo lo que hemos obtenido es nuestro. Es una mentira de Satanás, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 24:1, porque todo es de Dios, toda la tierra con todos sus habitantes. Hermano, te doy una mala noticia. Nada es tuyo, todo es del Señor. Pero la buena noticia es que Dios te ha dado la tierra para que la administres. Qué bueno es Dios. Mira, y seguimos. En Hebreos 11:6 dice el Señor que sin la fe es imposible agradarle a Dios. Entonces podemos hacer tantas cosas, pero si no confiamos en Dios, es lo que nos decía Jesús, ¿no? En Juan 15:8 dice, el Padre es glorificado cuando ustedes producen frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Entonces, porque dice el Señor, producen frutos. Y me repito y me remito a la palabra que dice el Señor. Yo soy el árbol, dice Jesús. Ustedes son las ramas y sin mí no pueden hacer nada. Dice, cuando una rama o un sarmiento es cortado del árbol y es plantado, se secará. Entonces, cuando tú te sales de ese árbol que es Cristo, porque sus raíces son profundas, las raíces profundas es la fe y la confianza en Dios. Entonces, si yo confío verdaderamente en ese Dios, imagínate las bendiciones que yo hubiera recibido en mi vida. El que le habla fue una de las personas más tercas que pudo haber, desobediente muchas veces a Dios. Y a veces nos pasan tantas cosas por nuestra desobediencia. No es porque Dios te manda un castigo, ¿no? Mira, y en Romanos 4:16, ¿qué nos dice? Por eso la fe es el camino y todo es don. Entonces, hermano, no hay otro camino que la fe. ¿Por qué? Porque la fe te sana, la fe te salva, la fe te da bendiciones, la fe te hace conseguir todo. Por la fe crees en todo ese plan divino que tiene el Señor. Por la fe crees que el mismo Espíritu se engendró en las entrañas de María Santísima para Dios regalarnos a su Hijo, al Salvador. Pero ¿cómo puede ser esto?, dijo María. Es que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, esta mamita, la mamita que estuvo, ¿no? Esa jovencita, una adolescente, que el Señor le dice, ¿no?, que de ella nacerá el Salvador. Ella que dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios, ¿no? Cuando nosotros hacemos la voluntad, por eso dice la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hermano, todos los profetas
Lean el capítulo 11 de Hebreos, ahí van a ver todos los profetas, todos los antiguos, los que recibieron. Enoc, mira, Enoc fue uno de los servidores de Dios, fieles creyentes abandonados al amor de Dios. ¿Cuál fue el regalo? Que el Señor se lo llevó así, en cuerpo y alma. Le dio la gana de llevárselo así, no murió. Elías, un hombre fiel, perseverante en la fe. ¿Cuál fue su regalo? Que vino una carroza de fuego. Sí, se lo llevó así, se lo llevó el Señor, porque así quiso el Señor. María Santísima, una niña, una adolescente que creyó en el Señor, fue la Madre de Dios. Yo creo en ese Salmo 45, dice la reina enjollada a los pies del Señor. Yo sé que ahí está la Madre. Hermanos, la fe te trae muchos beneficios, y más que beneficios, bendiciones. Escucha, Santiago 1:6 nos aclara algo. Dice, pero hay que pedir con fe. Hermano, ven para orar. Ya, pues, pero... Y tú crees que... Ven para orar, porque necesitamos dos, donde hay dos o tres. Ven. Entonces, en ese estado, ya la fe no depende. Mi esposa, un retiro de sanación de 2 días en Lima, ¿no? Él, como sacerdote, no se la creía que tenía un don de sanación. Vino una mujer, le dice, Padrecito, quiero que rece por mi esposo porque le van a amputar las piernas. Hija, ¿qué puedo hacer? Que no quiero que le amputen, quiero que se sane. Ya, pues, el padre dijo, como para que no me moleste, voy a decirle, bueno, en el nombre de Jesús, que no sea amputado. ¿Cómo se llama tu esposo? Juan. Que Juan, tu esposo, no se ha amputado las piernas, sino que se sane y vuelva a caminar. En el nombre de Jesús, amén. Como quien diciendo para que no fastidie. Pero se olvidó el sacerdote que él tenía la unción del Señor, porque es sacerdote. Cuando se encuentra con esta mujercita a unos meses, le dice, gracias Padrecito Álvaro. ¿Por qué? Porque la oración que usted hizo, no lo operaron a mi esposo, ahora camina. Gloria a Dios. Eso es la fe. La fe hace maravilla. Es que Dios tiene manifestaciones de distintas formas. Pero aquí Santiago nos va a decir algo. Hay que pedir con fe sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a la merced del viento. Mira, escúchame. Porque el que vacila, dice, se parece a las olas del mar que están, ¿han visto cómo están las aguas que van y vienen? No sabes si se quedan a la orilla o se van adentro. Y así están. Dice que cuando tienes una fe así que vacila, dice la palabra de Dios, se parecen a estas olas del mar que están a merced de Dios. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Hermano, cuando dudas de Dios, dice la palabra de Dios, esa gente no puede esperar nada del Señor. ¿Y qué cosa dice la palabra de Dios? Que son personas divididas y toda su existencia es inestable. O sea, no creen. Siempre va a haber esa duda. Hermanos, nosotros tenemos que aprender, yo les decía, por lo menos de los profetas, porque hoy día, bendita sea esa renovación carismática católica, que a veces cuando nos reunimos los hermanos así, no, y comenzamos a conversar los testimonios que Dios ha hecho, pues parece que lo que estamos hablando son locuras o son unos fanáticos, pero es la obra poderosa de Dios. Cada uno comparte un testimonio, cada uno comparte, ¿no?, cómo ha visto caminar a uno que ha estado sentado en una silla de ruedas. El otro comparte que la persona ha vuelto a ver. El otro comparte que el Señor le ha sanado de gastritis. El otro comparte que ha sanado de artrosis por la fe. Miren el que estaba encajado, el que estaba, perdón, esa persona que no podía caminar, estaba lisiado, ¿no? Entonces él, como no podían entrar porque había tantísima gente, pobre casa, ¿no? Dice que le hicieron un forado en el techo y por ahí lo bajaron. Si era la fe. Quizás el hombre que lo bajaban no tenía fe, pero los que lo bajaban, esos 4 que descolgaban a aquel hombre, confiaban que Jesús lo iba a sanar.
para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra. Te digo, toma tu camilla y vete. Se fue sanado y se fue liberado y se fue perdonado. Un hombre salvo. Gloria al Señor. Entonces, podemos nosotros encontrar en Juan 11:22 que nos dice, pero aún así, que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te concederá. Hermanos, Dios debería haber puesto en un solo versículo 11:1 y suficiente para hablar de la fe. Pero tú estás viendo que incesantemente Dios repite en varios pasajes de la Biblia sobre la fe, sobre la certeza, sobre la confianza, sobre la voluntad de Dios. Nos está repitiendo a cada momento de que nosotros podemos obtener tantas cosas del Señor, pero solamente hay que confiar en Él y hacer la voluntad de Dios. Y el Señor insiste, aún dice así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Juan 11:22. Te está hablando Jesús el Señor. A veces yo te digo, nosotros quisiéramos que aquí, en vez de Hugo Millones, estuviera Jesús hablando y que te diga Jesús, pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Entonces nosotros queremos que Jesús se presente. Hermano, la palabra es viva, eficaz, perfecta, inerrante, no tiene errores. Entonces, lo único que tenemos que tener es por la fe, es confianza de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Romanos 4:19 también dice, Abraham no vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya era viejo, ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años, dice la palabra de Dios, y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. Pero Abraham, dice la palabra de Dios, no dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer, ni confiar en Dios. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. ¿Cuánto nos falta para la fe de Abraham? Entonces nosotros decimos, no, pues es que Abraham fue el profeta. No, es que, hermano, Abraham y tú no tienen ninguna diferencia. Elías y tú no tienen ninguna diferencia. Todos somos el mismo barro. Pero todo está en cuanto tú te abras a la confianza de Dios. Mira, yo te quiero recordar algo de lo que dijo Jesús. El Señor dijo, y esto siempre se lo digo en las jornadas, dijo Jesús, ¿ustedes creen todas las cosas que yo hice? Yo les repregunto a ustedes, mis hermanos de las redes sociales, les pregunto, y acá a mi familia, les pregunto, ¿ustedes creen todas las cosas que Jesús hizo? Entonces, y les digo, ¿qué cosas hizo Jesús? A ver, algunos milagros que hizo el Señor. Entonces comenzamos a recordar, Jesús multiplicó los panes y los peces y dio de comer a más de 5,000 personas con mujeres y niños, dice que eran más de 10,000. Jesús caminó sobre las aguas. ¿Qué más? Jesús levantó a esa niña a la que le dijo Talita Cumi. Después levantó a aquella mujer que iba con su hijo en Naín, también de la muerte a la vida. Sacó a Lázaro del sepulcro después de 4 días. Y comenzamos a enumerar todos los milagros. Sanó enfermos, curaciones de los ojos, de los oídos, de la boca. Sanó el Señor tanto. Comenzamos a ver tantos milagros. Y Jesús viene y nos dice, nos encara el Señor y nos dice, ¿ustedes creen todas las cosas que yo he hecho? Te pregunto, ¿las crees, hermano? ¿Las crees verdaderamente? Sigue el Señor hablando. Si ustedes creen todas esas cosas, ahora que yo voy al Padre, cosas mayores harán de las que yo he hecho. Esta es la locura de Dios. Entonces, nosotros decimos, si Jesús ha hecho todo eso, ¿yo puedo hacer más? Sí. Tomando el nombre de Jesús. No desde ti, sino desde Dios, desde el nombre de Jesús, el cual tiene poder en tu vida. De ahí vamos a ver cómo el Señor va a ir poco a poco alineándonos y vamos a tener el perfil que Dios quiere para caminar verdaderamente en fe. Dice, en Romanos 4:21, esta es otra locura.
plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Entonces, ¿por qué decimos que tiene poder? Porque para Dios no hay nada imposible. Pero cuando hay algo imposible en nuestra vida, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla. Uy, ya no, hermano, ya estoy perdido, ya. De esta no me saca nadie. Hermanos, estamos viviendo una pandemia donde la economía es estremecida en el mundo. No para los más pequeños o los que podemos estar en los estratos más bajos o los que están en los estratos más altos. Es para todos. Pero yo te quiero recordar algo. Ese profeta Elías, cuando había una hambruna tremenda, el Señor le dijo: anda de esa mujer de Sarepta y ella te va a dar, ella te va a alimentar. Hay que tener cuidado en la palabra. Cuando Elías llega a esa mujer de Sarepta, le dice: mujer, dame de comer. ¿Y sabe lo que le dice la mujer? Si te doy lo que tengo, vendrá la muerte. Y se murió su hijo. Hay que tener cuidado en la palabra. Si te doy de comer, vendrá la muerte. Y se muere su hijo. Pero vamos a ver lo que sucede acá. Profeta Elías es como un acto reflejo de lo que es Jesús, Elías, en muchos de los aspectos que él vivió. Escucha. Le dijo Elías: dice la palabra de Dios. Mira, comienza a hablar el profeta. Dice la palabra de Dios que la talega de harina no se acabará y la botella de aceite no se secará. Sirve, mujer. Y la mujer de Sarepta, ya que se había muerto su hijo, entonces se muere después su hijo, comienza a agarrar la harina, y cuando ella jalaba la harina, veía que la harina otra vez subía. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Este es un acto reflejo con Jesús. Entonces, y la botella de aceite, cuando, como quien dice, hacía sus cachangas, vaciaba y el aceite otra vez se volvía a renovar. Nunca le faltó nada. Hermanos, el hijo que tenía se muere porque la mujer dijo: si te doy de comer, vendrá la muerte. Y se muere su hijo. Y Elías se va nuevamente, invoca a Dios. Esta mujer ha alimentado a tu siervo. Te pido que le devuelvas el alba. Hermanos, y volvió a la vida realmente ese hijo de aquella mujer. Miren, yo quiero darles un testimonio. Y me acuerdo que estaba mi hermana Maggie ahí, el Día de la Madre. Estaban sirviendo el compartir, porque era Día de la Madre. Entonces, viene una hermanita Luzmila, me dice: hermanito Hugo, no va a alcanzar la chicha morada. Le doy medio vaso. Digo: ¿por qué le vas a dar medio vaso? Si esta es una fiesta del Señor. Dice el Señor que cuando es algo del plan del Señor, nada puede acabarse. Y le hablé de la palabra que les dije de Elías. No se terminará. Vamos a hacer una oración. La oración fue muy sencilla. Señor Jesús, así como multiplicaste, Señor, los panes y diste de comer a toda una multitud junto con los peces, yo te pido en tu nombre, Jesús, que esta chicha morada alcance para todo a vaso lleno y sobre, en el nombre de Jesús. Hermanos, estaba sirviendo y la hermana me miraba. Sirve nomás, le digo. Sirve, hermano, si esta es fiesta del Señor, no puede faltar, como el vino, no va a faltar. En las bodas de Caná no faltó. Hermano, comienza a servir, vaso lleno, vaso lleno. Oye, hermano, yo no sé qué hizo Dios, pero cuando terminaron de servir, quedó todavía como un cuarto de balde de chicha morada. Vino, yo me recuerdo siempre mi hermana Maggie: hermanito Hugo, quiero tomar de esta chichita porque esta es agua milagrosa de Dios. Amén. Entonces, es cuanto tú creas. Y estos testimonios, hermano,
No tienen muchos hermanos en la Renovación Carismática Católica. Yo sé que en muchos lugares más, pero yo te hablo de la Renovación, que es el movimiento católico al cual pertenezco. Entonces, mira, entonces, ¿qué dice la palabra? Plenamente, cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. La fidelidad de Dios no se puede quebrar. En Hebreos 6:18 dice, mira, esto como me encanta, esta palabra. Tenemos pues promesa y juramento. O sea, Dios promete y jura. O sea, yo te decía que a Dios le hubiera bastado solamente con Hebreos 11:1, donde la fe es aferrarse a lo que esperas y la certeza de cosas que no se pueden ver. Suficiente porque es claro. Pero tú ves que versículo a versículo en la Biblia, durante toda la Biblia, son palabras de fe que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque somos duros, somos tercos, tenemos el corazón así, embotado, endurecido por el mundo. Y nuestra fe no está arraigada en Dios, sino en lo que yo veo, en las circunstancias. Yo estoy viendo las circunstancias, yo estoy viendo esta pandemia, yo estoy viendo que no hay trabajo, yo estoy viendo que se acaba, yo estoy viendo. Esas son las circunstancias, pero la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle a Dios, que la fe es aferrarse a lo que tú esperas, que la fe es mantenerte firme, que la fe es esperanza en que vas a recibir. Entonces, y podemos poner tantos profetas en la historia, pero en nuestras vidas también hay testimonios. Dice, promesa y juramento, dos realidades de Dios en las que Él no puede mentir, en las que Él no puede fallar, y que nos da plena seguridad cuando buscamos refugio, aferrándonos a nuestra esperanza. Nuevamente el Señor habla de esa esperanza. Refugiarme en Dios, refugiarme en su fidelidad, refugiarme en esa esperanza en Dios. Estos son los fundamentos de la fe. Mira, Habacuc, yo aquello que dice, Dios tarda pero no olvida. Eso es el mundo, hermanos. Eso no es palabra de Dios. Vamos a desterrar esa palabra y vamos a cambiar ese eslogan que es del mundo por la palabra de Dios. Vamos a leer Habacuc en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 3. Dice, me ubicaré en mi torre de vigía y me pondré de pie sobre mi almena para ver si diviso la respuesta de Dios. Lo que Él va a contestar a mi pregunta. Entonces Yahvé nuestro Dios me respondió diciendo, escribe la visión, anótala en tablillas para que puedas leerla de corrido. Esta visión es, espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Palabra de Dios. Saquemos esos eslogans del mundo. Dios tarda, pero no olvida. Dios no tarda ni olvida. La palabra de Dios dice, vendrá ciertamente y sin retraso. ¿Cuál es el problema del hombre? Que el hombre quiere el hombre que pase en el momento que yo quiero. A veces hacemos oraciones caprichosas, queremos ya recibir, aún no te has dejado moldear tu corazón. Dios no puede administrar un corazón desordenado, un corazón orgulloso, un corazón que no se ha doblegado a su voluntad. Entonces Dios está trabajando. Entonces cuando entra en el camino de Dios y Dios comienza, oye, ese no es el camino, aquí es el camino. Sigue esta recta, dice el Señor, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Qué bello es el Señor. Yo le decía, Señor, bien fea es la fe. ¿Por qué? Porque a veces pedimos a nuestro antojo, a nuestro capricho, y Dios nos dice, espera. Dice, espera ciertamente que vendrá sin retraso. Yahvé me respondió,
espera su debido tiempo. Se cumplirán, dice, al fin, y no fallará. Hermano, ¿qué más podemos pedirle a Dios? Si nos está dando prácticamente el tip, el consejo, la palabra, la autoridad. Yo le decía en el Deuteronomio 28, cuando decía el Señor, Yahvé ordenará a la bendición. Imagínate, cuando tu jefe te dice, a ver, vamos a suponer, yo soy el gerente, y le digo a alguien, por favor, alcánzame esos papeles que han traído. ¿Tú crees que el que trabaja ahí, pues decir, que te alcance otro, pues yo no voy a hacer? ¿Qué hace el gerente? Lo despide, por desobediente y por irresponsable, y por malcriado, por soberbio, por orgulloso, por vanidoso. Entonces, en ese estado no podemos nosotros trabajar con Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Déjate moldear por Dios. Déjate que el Espíritu Santo entre. Deja que el poder de la sangre de Cristo transforme tu vida. Y déjate transformar, porque a veces somos duros. Hermano, Juan 14:12, yo les decía lo que hablaba Jesús. ¿Ustedes creen todas las cosas que yo he hecho? Cosas mayores harán, ¿no? Cuando vaya al Padre. ¿Por qué? Porque Él enviará el Espíritu. Por eso son los Pentecostés. Bendita sea la renovación carismática, ¿no? Que siempre pide Pentecostés. Hermano, aunque tú no lo creas, en esta hora, en este momento, tú estás recibiendo un Pentecostés, estás recibiendo un baño del Espíritu, un baño de fe, un baño de poder, un baño de ánimo, un baño que el Señor te levanta. Eso es lo que está haciendo Dios en este momento. Dice, el que crea en mí hará las mismas cosas, las mismas obras que yo hago. Pero ahora que voy al Padre, las harán mayores. Dios mío, esa no me la creo. Entonces no vamos a recibir. Decía Neil Vélez, un hombre de fe. Hay gente que tiene fe para sanar gripe. Y hay gente que tiene fe para levantar muertos. Dice que en su camino de discípulo de Jesús, Neil Vélez ha levantado así de la muerte 41 personas contadas que han estado muertas y en el nombre de Jesús han vuelto a la vida. Porque para Dios no hay nada imposible. Dice en Romanos 4:16, nos explica, por eso la fe es el camino. ¿Cuál es el camino? La fe. La fe. Hermanos, si no tenemos fe, no podemos creer en todas las obras que ha hecho Jesús. No podremos decir que cuando Jesús dice, yo soy el camino, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero hay gente que insiste irse al Padre sin pasar por Cristo. Cristo es el camino que te lleva al Padre. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy el pastor, soy el buen pastor, soy la roca. El Señor es todo eso y más. Es tu Señor, tu Salvador, es el Alfa y el Omega. Es nuestro Dios. Mira, en este capítulo de Romanos 4:16 y siguiente dice, por eso la fe es el camino y la fe es un don de Dios. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza. Hermano, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza. Es por eso que los judíos decían, nuestro padre Abraham. No es que nosotros podamos decir que venimos de la misma sangre del linaje de Abraham, no, sino que todos los que son obedientes a Dios, todos los que confían a Dios, son verdaderamente hijos de Abraham. Y al decir ser hijos de Abraham, son hijos de la fe, hijos creyentes en Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, de este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, dice la palabra. Romanos 4:16. No solo para sus hijos, según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham no vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer en el Señor. No,
Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros, nada. La palabra de Dios dice, Romanos 4:21, plenamente convencido. Hermano, llévate esto a tu casa. Quédate en tu corazón con esta palabra. Plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Esto es. Entonces, yo hoy día que estamos ¿no? Yo le decía que por iniciativa de mi esposa, nosotros estamos ya todos los días rezando nuestra coronilla, la divina misericordia, hacemos un rosario y la palabra de Dios. Entonces, en esta reflexión, ¿no? Se me vino ese momento en que nuestra fe es como el planeta Mercurio. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una distancia al Sol, pero Mercurio está mucho más cerca al Sol. Entonces, humanamente, nuestro razonamiento dice, entonces Mercurio arde, pues, ¿no? Todo Mercurio arde. Pero hay una cosa curiosa que ocurre en Mercurio. En la parte que está frente al Sol, es así, altamente caluroso. Pero en la parte donde hay sombra, donde no llega el sol, así como nosotros tenemos la noche, así como esta hora, está completamente fría y helada. Entonces, ¿cómo será nuestra vida? Ojalá que no sea como Mercurio, que tenemos una parte arraigada en el Señor y otra parte que se nos enfría, que cuando no había pandemia confiábamos en Dios, que cuando teníamos todo confiamos en Dios. Hoy día que las cosas son difíciles, se nos acabó la fe. Entonces, no seamos como este planeta Mercurio, ¿no? Entonces, hay cristianos, hay hermanos que están muy cerca de Dios, pero que permanecen fríos y otros en tinieblas. No basta estar cerca de Dios, hermano. No basta estar cerca, sino presentarle la cara oscura a Dios. Como yo no me voy a ir al médico, recién me golpeé el brazo, ¿no? Me golpeé el brazo, y si mi brazo está mal, yo no me voy a ir al médico y le voy a dar este brazo le voy a decir, para que me lo revise. Entonces, yo no le engaño al médico, me estoy engañando yo. Entonces, el lado oscuro de tu vida son aquellas cosas que te alejan de Dios. Entonces, eso, presentárselo a Dios y entregárselo para que Dios pueda transformar, eso se llama conversión. Hermano, la conversión es un don sobrenatural del Espíritu Santo. No es que respiras y dices, yo tengo, cuando respiro y hago mi relajación, soy más poderoso. No, 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 no. La conversión es poder de Dios. ¿Por qué? Esa es mi fe. Porque es un don sobrenatural. María fue María verdaderamente así, inmensamente inmaculada, pura, santa, no por sus méritos, sino por los méritos de Dios, de su Espíritu Santo. Saulo no fue a predicar a los gentiles, a los paganos, a lo peor que puede haber de la sociedad, sino es un don del Espíritu. Entonces nosotros no podemos ser convertidos si no mostramos nuestro lado oscuro. Acuérdate de Mercurio, solamente estás incandescente, pero tu lado oscuro también preséntaselo a Dios. Entonces, de esto se trata esta reflexión, ¿no? De esta parte que es iluminada por el sol, es tan caliente como fría y helada en ambos lados cuando no llegan los rayos solares, y en el otro es cuando llega. Hermano, la conversión, ¿qué cosa es? La conversión consiste en que yo entregue mi pecado a Dios, ¿ya? Y si yo entrego mi pecado a Dios, ¿qué me da a cambio Dios? Su gracia. Es un cambio, nada más, es un cambio. Yo le entrego mi pecado y Él me da su gracia. Entonces, ¿cómo Dios me va a dar su gracia? Es como si yo tuviera un balde, ¿no? Entonces alguien me dice, oye Hugo, mira, te voy a regalar un balde de miel de abeja. A mí como me gusta la miel de abeja, ¿no? Que vas a tener ahí para todo el año. Entonces yo llevo un balde, pero que está, le he puesto ahí mis herramientas, le he puesto tantas cosas, ¿no? Y tiene un montón de cosas lleno el balde. Dígame, ¿podrán vaciarme ahí la miel que yo realmente me quieren hacer un regalo? No, tengo que vaciarlo.
Eso es el lado oscuro de tu vida. Tienes que entregar tu pecado a Dios para que, estando vacío ese balde, tú eres un balde, entonces Dios vierta su gracia, su perfume de amor. Y cuando Dios vierte su gracia, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Hermanos, yo les digo verdaderamente, y esto es para gloria de Dios, jamás en mi vida pensé predicarle a Dios. Yo le decía que yo era la persona más dura. Mi esposa me decía, soberbio, sí, duro. Yo sí, esa persona, yo golpeaba y decía, esto se hace así, y punto. Pero como el Señor viene tallándote a través, yo digo, ya pasó, no, falta todavía. Porque vamos a ser convertidos, ¿hasta cuándo? Hasta el día de nuestra muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te dice, dame tu pecado y yo te doy la gracia. Entonces digo, a veces queremos que nos dé la gracia, pero seguimos con el pecado. Qué buena gracia, ¿no? Eso no. Entonces, para ser perdonado, para pedir perdón y saber perdonar. O sea, tiene que haber 3 estados. Primero, ¿no? Para que yo sea perdonado por Dios, porque pido perdón. Pero si yo pido perdón, ¿no? Entonces, también debo saber perdonar para ser perdonado. Entonces, la conversión no solo es eso, ¿no? De dejar el pecado para vivir honestamente, no. O sea, la conversión no es solo digo, ya dejo el pecado para que todos digan que yo vivo honestamente, ya no peco. Acuérdense cuando Jesús encontró al joven rico, Señor, porque él sabía lo que era. El joven rico no era cualquier persona, era una persona recta, cumplidora de la ley de Dios. Le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de los cielos? Él quiso vanagloriarse delante de todos. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. No le agradó, porque tenía que desprenderse de todo lo que le aferraba al mundo. Él estaba así, conectado al mundo, pero no robaba, no mentía, no. Entonces, pero había algo mucho más complicado para él, y que Jesús le descubre. Tenía su corazón endurecido, embotado, pero abandonado al mundo, no abandonado a las cosas de Dios. Cumplía las cosas de Dios, pero dice la palabra, ¿no? Dice en esta reflexión, que no solamente basta en que yo deje mi pecado y vivir honestamente, ni siquiera es una vida de fidelidad a los preceptos de Dios. Es mucho más que eso. Entonces, ¿qué cosa es? Se trata de convertirnos de siervos de Dios en amigos de Dios, de discípulos a ser amigos de Dios. No basta solamente ser justo en el mundo, en la vida, sino ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces, nos quedamos con un decir, pero yo no le hago daño a nadie, ¿no? Nos quedamos ahí, sino que debemos dejar actuar a Dios en nuestras vidas y dejar que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Le decimos a Dios en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, verdaderamente, así, mano al corazón. ¿Haces la voluntad de Dios? Somos duros, ¿no? Entonces, Segunda de Crónicas, con esto vamos cerrando lo que es fe, pero creo que nos ha quedado muy claro. Dice, mira lo que está pasando en esta pandemia. Muchos hermanos, a mí me agrada mucho, ¿sabes qué cosa? De que hay gente que nunca ha estado en grupo de oración, que quizás nunca ha orado, y ahora están en su esposa, sus hijos, y están mirando ¿a dónde? Ya no tienen dónde mirar, miran arriba, a Dios. Y hay una plegaria, y dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, anota, Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Dice, y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare ante mí, rezando y buscando mi rostro, y se vuelva de sus malos caminos y pecados, yo, su Dios, entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a su oración que se haga en este lugar. Hermano, ¿qué nos falta?
Nada. Hoy día Dios nos ha explicado todo, el Señor nos ha explicado. Yo les quiero decir que el primer evangelizado he sido yo, porque cuando hacemos estos temas, el Señor es el que nos viene evangelizando, el Señor es el que nos viene golpeando, exhortando. ¿Por qué te exhorta? ¿Por qué te golpea así? ¿Qué cosas que no te agradan, que te digan? Porque el Señor viene y quiere modular tu vida por una sencilla razón. Un día dejé el micro en el suelo y grité en toda la jornada, porque Cristo te ama. Y de verdad, porque Cristo te ama. No hay otra razón. Entonces, ¿con qué podemos llevarnos hoy día para que recibamos todo? Yo me quedaría, creo, con esos fundamentos de la fe. Primero, aferrarme, ¿no?, a lo que yo espero. O sea, lo que yo he pedido, eso espero recibir. Entonces, eso es lo que yo espero recibir. ¿Qué otro fundamento? Ese espero es esperanza. La esperanza de lo que yo he pedido, Dios me lo va a conceder. Tercero, que lo que yo he pedido no lo veo, pero lo creo, que ya lo he recibido. ¿Qué otra cosa más como fundamento de la fe? Mantenerme firme ante el Señor. Dice la palabra de Dios que Elías se mantuvo firme cuando le pedía algo a Dios y lo recibía. Esa es la confianza en Dios, como nos recordaba Habacuc. Llegará así, en el momento preciso, y no fallará, dice el Señor. Entonces, sobre todas las cosas, hacer la voluntad de Dios. Porque dice la palabra que sin fe es imposible poder recibir algo. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Hermano, esto va de la mano con la conversión. Por eso que dentro de la renovación carismática, del querigma que se da, ¿no?, está primero el amor a Dios, ¿no?, donde te habla verdaderamente quién es Dios. Todo lo que has escuchado, eso es el amor de Dios. ¿Cuál es el segundo paso? Reconocerme que soy pecador, que he faltado de pensamiento, palabra, obra y omisión, que he sido desobediente a Dios, que a veces me sale mi soberbia, que a veces me sale mi orgullo, que a veces me pongo así con el Señor como a pelearme con Él. Reconocer que soy pecador. Y cuando tú reconoces que eres pecador, ¿no?, sabes que hay un Dios que te perdona. Y cuando tú crees que Dios te perdona, eso es la fe. La fe te lleva a la conversión. Por eso que estos dos puntos, fe y conversión, no pueden separarse. Fe y conversión. Y esto, la fe y la conversión, hermano, te lleva a la salvación, que es el cuarto paso. Y en un quinto paso, dejar que el Espíritu Santo se mueva así. Imagínate que se mueva y haga lo que quiera, porque es lo mejor para tu vida. Y el sexto paso es esto: la comunidad, los grupos de oración, la iglesia, las reuniones, ¿no?, que haces con el Señor. Eso es. O sea, quedémonos con esto. Yo no sé si estamos listos para hacer una oración. Yo no sé si estamos listos para hacer una oración. Yo les pido, hermanos, en esta hora, ¿no?, orar en este momento al Señor, creyendo que Jesús está aquí. ¿Cuánto crees que Jesús está aquí en este lugar? Yo les decía, hermanos, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Jesús está allí en medio. Esto es palabra del Señor. Si nosotros estamos aquí y tú estás en tu casa, entonces hay más de 2, hay más de 3, y Jesús está ahí contigo. Vamos a pedirle al Señor, muéstrale aquellas cosas imposibles, muéstrale aquellos momentos tan difíciles que estamos pasando, donde nuestra economía sí ha sido golpeada, donde la salud ha sido golpeada,
donde la vida ha sido tocada por la muerte, donde el enemigo está avanzando. También están los testimonios de fe de todos los que predicamos la palabra de Dios, de todos los que oramos en el nombre de Jesús, de todos los que creemos que este virus y esta pandemia desaparecerá en el nombre de Jesús, con el poder de Dios, bajo el poder del nombre de Jesús. Seamos liberados de este flagelo del mal, que no viene de Dios. Escuchen, hermanos, este flagelo no viene de Dios, pero que Dios lo permite para que tú alces tus ojos a Dios y puedas clamarle, como dice la palabra. Hoy día el Señor nos ha dicho que si mi pueblo vuelve sus ojos a mí y me clama, yo los escucho. Hemos hablado de bendiciones. Deja que el Señor entre en tu casa. Deja que el Señor toque la puerta y le abras en esta hora, en este momento. Deja que Jesús entre a tu hogar. Deja que Jesús no solamente entre a tu hogar, sino que entre a tu corazón y que todo tu ser, lo que Él ha creado. Déjalo que su espíritu comience a recrearse en tus pensamientos y te libere de todo falso pensamiento, de toda mentira, de toda duda. Deja que el Espíritu Santo entre en tu alma, donde ha sido manchada por el pecado, y el Señor lo limpie. Deja que el Señor mire por tus ojos para que veas el camino. Deja que el Señor hable por tu boca para que puedas alabarle, bendecirle, glorificarle. Deja que el Señor entre en tus oídos para que puedas buscar y escuchar la voz de Dios. Deja que el Señor entre en tus pies para que camines con esas sandalias del Evangelio. Deja que el Señor tome tu cintura para que ponga el cinturón de la verdad. Deja que el Señor te dé ese escudo de la fe para que puedas protegerte de todas las flechas incendiarias. Y deja que el Señor te llene de su palabra, de esa espada de doble filo que atraviesa, dice la palabra, hasta los tuétanos y atraviesa el alma. Déjalo a Dios en esta hora actuar. Déjalo que entre en tu hogar, en los matrimonios, en nuestro corazón, que a veces se llena de dolor por el orgullo, por la tristeza. No permitas que el mal avance. No les des gusto al mal. Glorifícale al Señor. Dile: Jesús, en tu nombre, expulsa de mi vida todo espíritu perturbador. En el nombre de Jesús, ordeno que salga fuera de mí y se vaya a los pies de la cruz del Señor. A esa cruz de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, desecho todo pensamiento. En el nombre santo de Jesús, rompo, quiebro y destruyo toda palabra de maldición que llegó a proferido a otras personas. Sea quebrada en mi vida toda palabra de maldición y se llene mi vida de las bendiciones del Señor. En este momento, Jesús, yo me presento como un vaso, dile, como un vaso lleno y cargado de mundo. Límpialo, Jesús. Con tu sangre preciosa, limpia toda la inmundicia. Como dijo el profeta Ezequiel, y yo les daré un corazón nuevo y limpiaré todas sus inmundicias. Límpianos, mi Señor. Danos, mi Señor, esa gracia, ese don de la fe plena para creer, Señor, que tu palabra tiene poder. Para creer, Jesús, que tu palabra es fiel. Para creer, Señor, que para ti no hay nada imposible. Para creer, Señor, que cuando yo tome tu nombre, Jesús, haya poder en tu nombre. No en mí, Señor, sino en tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Toca, Señor, nuestro matrimonio, Jesús.
Pídeselo al Señor. Libértanos, Dios. Toca a cada uno de nuestros hijos. Libértalo de todo vicio en el nombre santo del Señor. Que se extienda, Señor, a todas las redes. Comparte esto para que se extienda hasta los confines de la tierra y sean liberados nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, dice la palabra de Dios. Nómbralos a tus hijos, a tus hermanos, nómbralos y decláralos sanados y liberados de toda perturbación, sanados de todo vicio en el nombre de Jesús, de toda mentira, de toda usura. Sanados, mi Señor, de toda lepra espiritual, mental, psicológica. Sean sanados, Jesús. En el nombre de Jesús. No solamente los que han sido afectados, Señor, con este virus sean sanados, sino los que están, Señor, postrados en su cama, sean levantados en el nombre de Jesús. Pasa sanando, Señor, toda enfermedad física, mental, psicológica, espiritual, en el nombre santo tuyo, Jesús. Pasa tocando, Señor, todo este planeta, Señor. Nuestro Perú, Jesús, sea tocado, sea liberado, sea sanado, en el nombre de Jesús. Todos que son aquellas personas que son generosas, abúndalos, multiplícales, mi Señor. Y como tu profeta Elías, mi Señor, así como le enviaste a esa mujer de Sarepta y le dio de comer, danos de comer. Si tenemos hambre, Señor, aliméntanos. Y si tenemos sed, danos de beber de esa roca que es Cristo Jesús, el agua eterna. Y si estamos, mi Señor, en un desierto como Elías, hasta los cuervos le llevaban, dice, en la mañana carne y en la tarde pan. Porque Dios nunca te abandonará. Dice la palabra de Dios en Josué 1:9. Esta semana nos dio en esta asamblea virtual que tuvimos en la Renovación Carismática Católica. Esta es mi orden, Josué 1:9. Sé valiente, no tiembles ni tengas miedo, porque yo, Yahvé tu Dios, estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Créelo, que tus hijos están seguros en las manos de Dios. Créelo, que tus hijos son sanados, que los que se fueron vuelven en el nombre del Señor. Y este virus y esta pandemia desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre santo de Jesús. Hoy te pido, Señor, por todos mis hermanos que escuchan estas redes, por mis hermanos de las islas de San Andrés, mi hermano Andrés, mi hermana Sila de Bogotá, por mi hermana Miriam que se encuentra, Señor, en España, por mis hermanos que están en otros países, mi Señor. En el nombre de Jesús, sean tocados en el nombre santo del Señor, sean sanados, sean liberados. Por mi hermana Fabiola, por mi hermana Dani, por el doctor José Nazario, en el nombre de Jesús. Emi Silva de España. Por todas aquellas personas, pídele, invócale en este momento, sean tocados, sean llenados, sean sanados, sean libertados. Aquellos, Señor, que tienen enfermedades, aquellos que les han dicho que ya has sido desahuciado por el médico. Yo no te digo que no le creas porque es verdad, pero hay poder más grande. Porque las llagas de Cristo sanan. Porque la palabra de Dios no dice que por sus llagas vamos a ser sanados. No, la palabra dice, por sus llagas hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Somos sanados, mi Señor. Sana, Señor, todo insomnio. Sana y liberta miedos en el nombre de Jesús. Pasa tocando, Señor, a nuestros países hermanos. Toca a Ecuador, toca a Colombia, Señor. Toca a Venezuela en el nombre de Jesús. Transforma a los presidentes. Toca al presidente Donald Trump, que ya está alzando sus ojos al cielo y está viendo que estas cosas solamente pueden hacerse con el poder de Dios. Dice la palabra de Dios, porque al final todos los reyes se postrarán ante el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Santo y poderoso es mi Dios. Por eso le alabo, por eso le predico. Este es el Cristo que yo predico. Un Señor, Dios y Salvador. Un Señor que tiene poder. El único.
Santo es su nombre. Jesús el Señor. Toma a Jesús, su nombre, como bandera para derrotar cualquier forma de mal, enfermedades, espíritus inmundos. Se postrarán a los pies del Señor, porque Cristo los ha vencido en la cruz. Esa cruz que nos habla en 1 Corintios 1:18, porque la cruz es poder de Dios. Hermanos, esta bendita cruz tiene poder, porque en esta cruz, mi hermano, en esa cruz fueron sepultados todos nuestros pecados. En esa cruz fuimos liberados, en esa cruz fuimos salvados. Por su muerte asume toda nuestra muerte, y en su resurrección nos da vida eterna. Gloria al Señor. Santo y poderoso es el Señor. ¿Cómo no te vamos a alabar? ¿Cómo no te vamos a predicar? Muchas veces yo le decía: Señor, yo no te voy a predicar, porque a veces me ponía así, malcriado con Dios. Pero es el Señor que te dice: ¿es acaso que tú predicas? Espíritu Santo de Dios es el Espíritu que puede penetrar en los corazones más endurecidos. Hermano, si el Señor doblegó el corazón del faraón, doblegará cualquier corazón endurecido y lo transformará, y seguirán al Señor, porque hay un solo pastor, una sola iglesia, Jesús el Señor. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué podemos decirle a Dios? Padre eterno, bendice a tus hijos como nosotros sabemos bendecir, porque tú nos enseñaste a bendecir. Dios te guarde y te bendiga por siempre, y que Dios vuelva sus ojos a ti. Que todo esto sea para darle gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Comparte, hermano. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor.